muchísimos años. Yo soy filósofo, soy doctor en filosofía, pero también a la vez tengo una parte científica, soy un filósofo de la ciencia. Y el lenguaje positivo fue el resultado de investigaciones científicas. Por lo tanto, no es una relación con el buenismo o ciertas características que a veces se le atribuyen a lo positivo de la vida, ¿no? El lenguaje positivo es la capacidad que nosotros tenemos de seleccionar y escoger ciertas palabras en nuestra vida para determinar qué rumbo queremos tener. Si ese rumbo queremos que sea un rumbo donde nos acompañe hacia el bienestar, la felicidad, la paz interior, la mente en calma, pues el lenguaje se convierte en ese instrumento más maravilloso para poderlo construir, porque nos hablamos hacia adentro y hablamos hacia afuera. Habitamos palabras hacia adentro y hacemos que el mundo sea más habitable a través de nuestras palabras. En este caso, las palabras para mí son palabras positivas, negativas y neutras. Por lo tanto, el lenguaje positivo es la capacidad de seleccionar aquel lenguaje, aquellas palabras que hacen que yo pueda tener y construir una buena historia de vida. Eso diríamos que es una introducción a lo que puede ser el lenguaje. Por lo tanto, no es la capacidad de censurar las palabras de cualquier persona, sino de escoger, de elegir las palabras, elegir los gestos que quiero tener. Y luego hay otra característica fundamental, que es identificar qué es una palabra en sí misma, ¿no? Es decir, las palabras tienen dos características en sí mismas. Una que son la unidad mínima para una acción. Es decir, que un beso es una unidad mínima para una acción. Además tiene una acción que es curiosa. Es decir, que cada palabra tiene una acción que es la capacidad que tiene y contiene ella misma de ser una fascinante aventura de pequeño tamaño. Que es lo que nosotros decimos. Un beso es algo que es maravilloso. Yo soy a una persona querida, pues a mi hijo, a mi mujer, a mi marido, a un amigo. Y ese beso es una pequeña aventura fascinante, maravillosa, que está conteniendo una palabra que sabemos que es beso, que igual no lo estamos nombrando, simplemente estamos actuando, porque el lenguaje es acción, es la capacidad de ver el mundo. Por lo tanto, el lenguaje positivo es la capacidad de construir nuevas narraciones en nuestra vida, porque somos capaces de elegir esas palabras, esos gestos que queremos tener. Las palabras, pues cada una de ellas, digamos que son las unidades mínimas de acción, por eso es importante saber elegirlas. Y cada unidad mínima de acción te lleva a algo que es concreto y te va a llevar a vivir una pequeña o una gran aventura. Y eso es lo que tú tienes que decir en tu vida con el lenguaje. ¿Qué aventura es la que quieres tener? Y eso yo creo que es la clave de lo que es el lenguaje, por lo menos en mi caso, en lo que llevo trabajando años. Esa es la pequeña introducción. Ahí dice Silvia, el beso una aventura de pequeño tamaño. Sí. Y justo lo que dijiste, Luis, también al yo hacer una pequeña intro, estaba viendo un video hoy día era una de estas actividades o charlas que hace Bruce Lipton, que es un científico, la verdad que no sé muy bien, sé que está en Gaia y hace, la verdad que no sé bien qué hace, pero como ciencia y espiritualidad. Y él en estas charlas pone una foto en la pantalla y les da anteojos a todos los participantes, de color rojo y de color verde. Y al ponerse los anteojos, ellos ven una palabra en la imagen y se ve distinto. Y en una dice yo vivo y vibro en amor y la otra dice yo vivo y vibro en el miedo. Entonces usaba un poco ese ejercicio para decirles que depende del filtro que ellos se ponen y de los pensamientos que tienen, es como van a vivir la vida. Tú lo llevas y hablas del lenguaje y de las palabras que utilizamos y de cómo éstas pueden crear realidad. Entonces, con eso me gustaría, yo vi que habían llegado unas preguntas, pero vamos a hacer y vamos a probar si alguien quiere levantar la mano, como en el colegio, vamos a volver al colegio, o si prefieren, a ver... En el chat pueden decir yo. Pueden decir yo en el chat. Bueno, para todos los que están viniendo hoy día por mientras, les recordamos que esta es la primera vez que estamos haciendo una modalidad que es un preguntas y respuestas, en el que las preguntas las hacemos entre toda la comunidad y no un seminario o una charla preestablecida. Y Luis está aquí dispuesto a responder de todo. Así que por mientras que piensan en sus preguntas, voy a leer la que estaba de Joana Pastén y así partimos desde lo más lúdico. Después Narayan, te doy después la palabra, y dice Joana, una consulta para Luis. ¿Cómo comienza su día a día? ¿Cuáles son sus rituales para comenzar un día espectacular? Dice. Me gusta esta pregunta porque es verdad que yo tengo ya unos rituales establecidos,
Primero por lo que me dedico, que es escribir. Por lo tanto, soy afortunado en poder tener rituales que los puedo establecer nada más levantarme, que son las palabras que yo puedo decir. Mi ritual cuando yo me levanto, soy muy rápido, me levanto por la mañana pronto, en el sentido de que me gusta madrugar, porque hasta que entro en acción pues tardo un poquito de tiempo. Entonces me gusta relajarme, ver y sentir, en este caso, la oscuridad, porque todavía no ha amanecido, el viento del mar, calmarme en silencio. Luego la ducha, pues me gusta seguir estando conmigo. En ese momento yo creo que es importante que uno se dedique tiempo a sí mismo, porque al final va a afrontar un día. Y hay una pregunta que yo me hago todos los días y que se la lancé ya a amigos míos, que ya hemos tenido entrevistas y muchos Zoom y vídeos, porque es una pregunta que yo siempre lanzo a todo el mundo, pero que yo me la lanzo a mí mismo, que es decir, ¿qué paz puedo aportar yo hoy en mi día? Es decir, ¿qué paz puedo yo aportar hoy en mi día? Si voy a bajar a desayunar y estar con mi familia, ¿qué paz puedo aportar? Si voy a salir a la calle, ¿qué paz puedo aportar? Si voy a estar en el trabajo, ¿qué paz puedo aportar? Es constante y permanentemente. Es una pregunta que yo la hago todos los días y creo que es una pregunta importante para que yo, por lo menos en mi caso, me gustaría poderla mantener hasta el último día de mi vida. Habéis hablado de la muerte, a mí es un tema que me encanta, el tema de la muerte. Yo siempre he dicho que la muerte es el acto más consciente del ser humano. Si podemos vivirlo conscientemente sería maravilloso. Si no, pues bueno, las circunstancias a veces pues ocurren muchas cosas en la vida, pero si te da la oportunidad de vivir como un acto consciente la muerte, yo creo que puede ser una historia preciosa el último minuto de tu vida. Y yo creo que eso para mí es la muerte y qué paz puedo aportar en ese último minuto. Y después de preguntarme por la paz, pues bajo a desayunar tranquilamente, por lo tanto desayuno y como tardo iba a decir, en ponerme la acción todavía, me pongo delante del ordenador o de la computadora, como decimos, y ya tengo rituales muy establecidos. Es decir, veo parte de las noticias, eso ya es todos los días. Brujuleo publicaciones, investigaciones que han podido haber que pueden ser interesantes y ya planifico lo que va a ser el trabajo del día, si tengo que escribir o si tengo que hacer otras cosas. Yo ahora estos días a las 8:30 de la asesoramiento con entrenadores de élite y deportistas de élite. Entonces yo empiezo muy pronto con eso y luego voy buscando ya mis huecos, dependiendo de las reuniones que tengo, pues para seguir trabajando lo mío. Y lo organizo muy bien. Escribo todo a mano antes de trabajar en una computadora o un ordenador. Lo reviso, subrayo, veo, vuelvo a reescribir y luego pues descanso para la comida, que cocino, que me gusta cocinar, por lo tanto para mí cocinar es un acto maravilloso y estupendo. Comparto con mi mujer que estamos ahí juntos la comida y luego vuelvo otra vez a trabajar o a tener reuniones o entrevistas, dependiendo. Y luego ya marco un final, en el sentido al cabo del día, que a veces puede ser... Me gustaría que fuera a las 6 de la tarde en España, pero a veces a las 8, otros días a las 10, porque muchas veces tienen reuniones y está ahí. Luego de vez en cuando veo alguna película o alguna serie, ya como he leído durante todo el día, digo, ahora voy a ver algo que me despiste. Además, una cosa que no he dicho, pero digo a la gente para que me conozca, porque el otro día me hicieron una entrevista sobre esto, unos amigos míos, que estuvimos 3 horas y pico hablando de la vida juntos. Y yo siempre trabajo con música. O sea, yo desde que me pongo ya en el ordenador hasta que lo dejo, 8 o 10 horas estoy trabajando con música y eso desde siempre. A mí la música no me estorba. Me inspira, me sirve para concentrarme, voy eligiendo qué tipo de música, etc. Y luego, pues, como decía, terminamos, vemos algo, cenamos ligero y a descansar. Y ese descanso, pues, también requiere también esos rituales que uno establece de sentarse en silencio en la habitación, a solas, pensar cómo ha ido el día, agradecer, etc. Y luego ya hablaremos de cosas intermedias como la regla de 5-3-1 que se tiene, cosas que son muy prácticas diarias
que nos ayuden a vivir mejor ese día. Pero he empezado con la primera pregunta que me parece que es ¿qué paz puedo aportar yo hoy? Luego hay otras cosas, pero ¿qué paz puedo aportar yo hoy? Esa es una pregunta que me hago todos los días. Muchas gracias. Y yo creo que está muy buena esa reflexión porque hay veces que el día puede tomar distintos cursos, hay días que pueden pasar cosas que nos sacan de la rutina y la pregunta de Luis claramente es una pregunta que es más esencial que cualquier horario o cualquier rutina que tengamos. Gracias Luis. Narayan va a preguntar ahora, le voy a reactivar el audio y luego Diego, que también lo había visto por ahí. Así que los que tengan preguntas, si pueden levantar la mano o escribir en el chat, así los vamos anotando para los que vienen. Narayan, nos visita desde la quinta región, ¿verdad? Sí, Valparaíso. Buen día para todos. Hola, Un gusto. Un gusto. Está lloviznando también acá en Valparaíso, así que tenemos un día muy, muy especial. Luis, yo quería consultarte, ¿qué relación tiene tu lenguaje positivo con la programación neurolingüística? Si me pudieras aclarar eso, por favor, porque sí. No sé si son similares o antagónicas. Muchas gracias por esta oportunidad y que estemos todos súper bien. Gracias a ti. Mira, el lenguaje, la programación neurolingüística, el PNL, empezó yo creo que hacia los años 80, no me acuerdo exactamente cuándo fueron los principios. Fue un nombre bien elegido, porque se hablaba de programar el neuro, parece que nuestras neuronas, nuestro cerebro y el lenguaje. Y como casi todo lo que tiene comienzo, te da pistas de por dónde va a ir la vida. Por lo tanto, lo que se trata es de buscar armonías y equilibrios con aquello que en algún momento ha habido inspiración. ¿Qué diferencia ahora puedo hablar directamente que tiene con lo que nosotros hacemos, que está dentro del mundo de la neurociencia? Primero, yo he dado muchas conversaciones y he estado con los fundadores de la PNL y he formado muchos coaches y me han preguntado muchas veces sobre ello. La cuestión quizá clave, hay varias, pero una de las claves es que nosotros estamos utilizando siempre tecnología para averiguar cómo funciona el cerebro de verdad. Utilizamos electroencefalogramas, resonancia magnética funcional, estimulación transcraneal, ortogenética. Utilizamos tecnología que nos está permitiendo saber el resultado de ciertos efectos, en mi caso, de las palabras en el cerebro. Es decir, hay una causa y hay un efecto. Y entonces nosotros intentamos demostrar científicamente, pues después publicamos a nivel mundial científicamente los resultados. Esa es la diferencia más clara que tenemos con la PNL. Luego, claro, ya cuando empiezas a trabajar el terreno, cómo vas a bajar a trabajar constantemente, digamos, esa parte, hay una parte que es científica que tú puedes aportar y después hay coincidencias que se pueden encontrar, porque la vas a encontrar con la psicología, como lo vas a encontrar con la biología, hasta las puedes encontrar con la arquitectura, porque cuando uno habla de crear estructuras, pues parece que estamos creando un edificio dentro de nosotros mismos para sostenernos. Por lo tanto, lo que es importante es aprovechar lo que cada uno puede aportar, buscar esa armonía y ese equilibrio. Diferencias son claras. Similitudes y caminos conjuntos también son claros, se encuentran. Pero la mayor diferencia es la tecnología. Nosotros trabajamos muchísimo con tecnología. Es decir, que esa es una tecnología científica que nos permite publicar a nivel mundial en revistas científicas que se contrastan por iguales y por pares que son otros científicos que también ven si el planteamiento que tú has hecho de tu investigación es valioso para que realmente cualquier comunidad científica del mundo pueda acceder. En mi caso, yo sé que acceden de muchas universidades a nuestras investigaciones pues para saber qué hemos hecho y lo aplican a conceptos éticos, a estructuras del lenguaje verbal, a estructuras de elegir verbos, palabras. Bueno, es un mundo ya riquísimo. Esa es la diferencia. Luego, buscar la armonía es mucho mejor. Es decir, aquello que la PNL puede aportar, pues lo coges y trabajas con ello, y lo que la PNL quiere coger de la neurociencia, pues también. De hecho, hay ya personas que empiezan a utilizar herramientas neurocientíficas, en este caso básicas en un momento dado, para poder trabajar con equipos. Eso lo digo por las escuelas de coach donde yo he estado dando formación o dando charlas. Muchas gracias, Luis. Veo que Narayan está fue una muy buena respuesta. Con eso, Diego, estás por ahí, voy a reactivarte el audio. Veo que estás sin cámara. Si es que no se puede activar, no importa. Si se puede activar, mucho mejor. Es que saben que estoy de computador y no tengo cámara de computador. Ah, ya, no importa entonces.
Así que dale, Diego, para que Luis se haga una idea. Entonces, Diego es muy guapo y tiene como 30 años. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, yo tengo varias dudas porque les voy a presentar mis creencias. Estas tienen que ver con que yo creo que las palabras son como etiquetas para lo que sienten nuestros sentidos. Y esas etiquetas tienen como definiciones. Y creo que muchos podemos tener las mismas etiquetas, pero las definiciones pueden ser muy distintas. Entonces, cuando hablamos del lenguaje y las palabras, mi pregunta es, ¿cómo puedo internalizar bien las definiciones de las palabras? Bien, es interesante el tema de las definiciones. En el fondo, nosotros definimos casi todo lo que vemos y por eso hay, como en el budismo dice, hay mucha apariencia por las propias definiciones que hacemos. El lenguaje, claro, la clave del lenguaje, para mí el lenguaje es el escrito y gestual. Después se pasa al lenguaje matemático, al lenguaje arquitectónico, al lenguaje poético, al que queramos. Entonces, la clave es lenguaje escrito, oral y gestual. El lenguaje no es una definición, por lo menos como nacimiento, o las palabras. Hay siempre en algunos de los libros, yo creo que en el tercero, yo hablo de los originales. Yo creo que muchas veces algunos que me hayan seguido, me hayan visto, habrán oído hablar de los originales. Es decir, la primera vez que alguien alrededor del fuego miró a una persona, en este caso vamos a pensar que era una mujer, pero sabemos que le llamamos mujer, que no sabíamos si era compañera, esposa o amiga, pero que tenía un bebé, que tampoco le llamamos bebé. Es decir, todavía no habíamos puesto nombre a nada. Y veíamos una caricia, un beso, y eso que generaba en nosotros una especie de emoción, de ilusión, de alegría. No sabíamos nombrarlo. Según Antonio Damasio, si lo conoces, Antonio Damasio es uno de los mayores expertos del mundo en el tema de las emociones. Antonio y Ana Damasio han publicado libros fascinantes sobre cómo funcionan las emociones. Dice que las emociones se juegan en el teatro del cuerpo, es decir, aquello que te ocurre en el cuerpo. Que yo trabajo mucho con los niños. ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde te ha dolido cuando te han dicho una mala palabra? Póntelo en tu cuerpo, señálatelo. Y ahora vamos a ver cómo podemos curar esa parte que te está doliendo, ¿no? Entonces, claro, y luego los sentimientos es el teatro de la mente, ¿qué es lo que yo pienso? Y aquí es donde el lenguaje empezó a fraguarse de alguna manera. Es decir, ¿qué siento cuando una persona estaba abrazando a un niño que todavía no es un niño, o que está dando un beso? ¿Y qué nombre le quiero poner? Y esos nombres son balbuceos iniciales, el lenguaje son balbuceos que empezaron después a tomar de alguna manera un significado diferente. Se empezó no solamente a tener significado, sino a universalizar, a conocer y a trasladar. Y entonces, claro, ahora todo el mundo, 8.000 millones de personas que somos, saben lo que es un beso, en cualquier idioma. Sea simbólico, cirílico, da lo mismo. Sabemos que es un beso, sabemos que es un abrazo, sabemos que es una ternura, sabemos que cada beso es diferente. Es curioso, el lenguaje es universal, pero su aplicación es individual. Si yo beso, no es un beso normal, sé que es un beso, pero cuando yo beso a mi mujer, es mi mujer. Si beso a mi hijo, es a mi hijo. Entonces, claro, cuando empezamos a entrar en las definiciones, es como buscábamos la mejor forma de definir todo ese sentimiento que nosotros teníamos. Un diccionario lo que intentaba es crear la visión del mundo, y eso a mí me pareció maravilloso. Lo que nosotros podemos hacer es crear nuestros propios diccionarios, nuestras propias palabras, nuestras propias definiciones. Aquellas palabras o definiciones que nos pueden acercar a lo mejor de nosotros y a lo mejor de los demás. Es decir, un diccionario es una orientación de los sentimientos de las personas a lo largo de la historia de la humanidad. Se ha hecho para ver. El lenguaje está hecho para ver. Somos capaces de nombrar un verso, de nombrar un árbol, de nombrar un mar, de nombrar una puesta de sol. Cualquier otro ser viviente no puede hacerlo. Esa diferenciación del lenguaje es maravillosa y es estupenda. Pero como tú también eres un ser viviente con creatividad, también puedes crear tu propio diccionario, tus propias palabras, que al final son las que a ti te van a conducir en tu vida. Esas palabras que pueden ser más genéticas, palabras con corazón, con alma, palabras estrella polar, que te van guiando a donde nadie más va a poder llegar. Porque a donde llegamos cada uno de nosotros, solamente llegamos nosotros.
Es decir, no hay nadie. Nadie nace por mí, nadie vive por mí, nadie muere por mí. Ahora, si queremos llegar bien, tendremos que ir con los otros. Esa es la diferenciación del lenguaje. Me tengo que poner de acuerdo con el otro. Y entonces, de repente, ahí aparecen las dos diferenciaciones que pueden ponernos de acuerdo o desacuerdo con el lenguaje del otro, porque los originales también nacieron el odio, la venganza, la guerra, la violencia, el secuestro, la ira. Claro, también viajamos con eso. Por eso lo más importante es qué palabras queremos escoger, qué palabras queremos elegir para construir nuestra vida y nuestro destino. Para ir con otros, por supuesto, con la violencia, con la ira, con la venganza no vamos a ir. Con el amor, con la paz, con la bondad, con la amabilidad, con la compasión, sí podremos ir. Y es donde ahí empezamos a poder construir nuestro diccionario de lo que queremos ver en el mundo, pero sobre todo porque el diccionario y aquello que queremos ver en el mundo, esas palabras, son las que nos van a llevar a actuar en el mundo. Es cuando hablamos de palabras habitadas. Entonces, lo más importante es que el lenguaje está ahí. Nació todo, positivo, negativo, neutro, y la posibilidad que se nos ha regalado o se nos ha dado con el paso de la historia de la humanidad es que seamos capaces de escoger, elegir. Aquello que nosotros queremos pensar que cuando somos libres es la libertad de poder escoger una palabra y dejar otra. Porque yo creo que nadie quiere vivir un mundo de destrucción, a sí mismo o hacia otros. Un mundo de sufrimiento, de angustia, de desesperación, de estrés. Es decir, al final queremos estar felices. Y ahí el lenguaje forma parte esencial de la vida del ser humano, porque es el que os enseña a ver. No sé si te ha respondido, Diego. Bueno, Diego, por mientras puede escribir en el chat. Quería avisar entonces a la gente Ahí que... le doy el micrófono, Seba. ¿A Diego? Diego. Sí, disculpa. Sí, me quedó claro. Como que me quedo con que tengo que usar palabras así que me generen buena emoción. Y ahí voy a estar en un buen camino. Sí. Y también agregar lo más importante, que es el lenguaje, según lo que entiendo, o sea, es una herramienta neutra, pero que tampoco podemos caer en que fueron solo palabras, porque al final son esa herramienta que nos permiten comunicarnos y entendernos. Por eso hay que usarlas con tanta delicadeza y con tanto, al final, con tanto amor. Hay que buscar esas palabras, porque al final no son solo palabras. Al día de hoy es la gran herramienta que tenemos para comunicarnos, sobre todo hoy día que estamos a distancia física. Así que gracias, Diego, por la pregunta, muy buena. Quería avisar entonces a los que se han ido sumando en el camino, que hoy día estamos en un preguntas y respuestas con Luis Castellanos, experto en el lenguaje positivo, filósofo, escritor. Así que si tienen preguntas dentro de esos temas o cualquier tema que se les venga a la cabeza, estamos aquí con Luis para responderlo. Con eso entonces tenemos a Yasmin Navarrete y a Caro Ibarra, que van a ser las dos siguientes personas en preguntar, para que los que quieran preguntar después puedan o anotarlo o levantar la mano. Así que Yas, creo que ya tiene el audio. Sí, tengo el audio. Yas. Gracias. Ahí está. Aquí estoy, no sé si se escucha. Sí, te escuchamos y te vemos, sí. Perfecto. Hola. Sí, yo tengo una consulta respecto a la programación neurolingüística. ¿Es posible como llevarla al lenguaje, al monólogo interior? Porque yo puedo ser súper positiva como con la gente que me rodea, pero finalmente mi monólogo interior va a tener como ciertas oscilaciones, no va a ser siempre positivo. De repente se me cae la comida, digo, no sé, empiezo con groserías o cosas así, que pasan en la vida cotidiana. Pero antes de dar una respuesta a eso, que es muy importante, lo primero para controlar ese lenguaje interior es perdonarse y ser compasivo, porque lo vamos a tener. Nosotros somos seres llenos de contradicciones a veces. Uno quiere ser fascinante, quiere estar maravilloso hacia afuera, pero a veces hacia adentro las palabras ocurren de una manera que nosotros no controlamos, porque nuestro cerebro, que es muy astuto, nos suelta cantidad de cosas. Un día mi hijo me pidió un consejo. Mi hijo es ingeniero aeronáutico, va a cumplir 39 años, me parece ahora, tengo que recordarme, sí, 39, y me dice hace un año o algo así, papá, dame un consejo. Digo, bueno, a buenas alturas me preguntas un consejo, me lo habías preguntado hace 37 años o de vez en cuando me lo preguntas ahora. Y digo, no te fíes lo que tu cerebro te propone, que ese se habla interior. Si tu cerebro te está proponiendo y hay pistas, dañarte a ti mismo o dañar a otros, no te fíes de ello. Va a ocurrir, déjalo pasar.
Ya, ¿eh? Es que dale. va a ocurrir. Es decir, por eso está la imaginación, por eso cantan películas extraterrestres, películas de amor, películas de... Claro, porque al final nuestra imaginación nos puede proponer. Lo importante es qué es lo que yo saco de dentro. Es decir, yo me puedo hacer daño con el lenguaje. Mira, hay un cuento muy bonito, no sé si existirá allí en donde estéis, que es Vaya Rabieta. Es muy No. interesante. Yo siempre he dicho que me encantaría haber escrito ese cuento. Es el habla interior, pero de los niños. Cuando empieza. Entonces, claro, la historia es muy sencilla. Pues además está... y es un cuento porque me gusta porque está el padre y el niño. No aparece en ese momento la madre. Parece que el padre ya tiene una responsabilidad ahí, en vez de ser siempre la madre la que está delante. Y claro, es la hora de comer y al niño no le gusta la comida que le van a poner. O muchas veces... y se empieza a quejar. Y se enfada. Y claro, cuando se enfada, ocurre algo maravilloso en ese cuento que a mí me parece que es un ejercicio muy bonito que me gusta que haga la gente. De repente empieza como a ponerse rojo, hasta que por la boca le sale un monstruo rojo, que empieza a tener autonomía, que es la ira, el enfado, el grito, y empieza a destrozar todo. Claro, como nos pasa a veces cuando nos enfadamos, ¿por qué va a pasar esto? Soy un tonto, ¡pam! Tiro esto, me enfado, digo. Claro, y el niño va viendo que su enfado va destruyendo y dice, mis juguetes preferidos no, y se lleva la cabeza y dice, por Dios, mis juguetes preferidos no, ¿no? Entonces, claro, hasta que poco a poco va aprendiendo a controlar a ese monstruo, lo atrapa, es decir, el monstruo es el mismo, y lo vuelve a poner dentro, y entonces el niño baja y le pregunta a su padre, ¿qué hay de comida? ¿No? Ha pasado un tiempo para controlarse. Muchas veces nosotros... Claro, ya digo, quien me haya escuchado, el fuego pensado no quema. Por lo tanto, lo que nos ocurre dentro, si lo queremos corregir, porque dentro sí nos está quemando, lo tenemos que sacar fuera, darle forma y dibujarlo a esa emoción. Es decir, ahora, ¿cuál es el antídoto a esto que ha ocurrido? Tendré que brujulear antídotos. Igual guardar silencio, respirar profundamente es uno muy sencillo que no queremos hacer. Lo que pasa es que, como todo antídoto, hay que beberlo. Pero antes de beberlo hay que fabricarlo. Y eso es el estudio, eso es la reflexión, ese es el pequeño trabajo. Y claro, entre ese periodo de reflexión, estudio, trabajo y encontrar el antídoto y ponerlo en práctica, uno lo más importante que tiene que hacer es aprender a perdonarse a sí mismo, a quererse. Porque claro, va a seguir surgiendo. Yo, mira, mi abuela es colombiana, bueno, era colombiana. Y yo siempre cuento la anécdota que mi padre, cuando se enfadaba, claro, en Colombia hace ya, pues eso, hace 100 años, cuando fuera, hablaba mucho de los indios, los nativos, no sé qué, y dice, yo tengo un indio nativo dentro de mi cuerpo y cuando salta, salta que no hay quien me pare. Y claro, y de repente digo, eso lo he heredado yo. También me pasa a mí lo mismo. Digo, ahí está dentro de la sangre. Pero hay que quitarle esa importancia. No nos podemos castigar porque de repente hemos dicho una mala palabra hacia adentro de nosotros mismos o hemos tirado un plato y hemos roto, porque entonces no lo aprenderemos. Si te perdonas, aunque vuelva a ocurrir, te volverás a perdonar. Y esos perdones pequeñitos, que son de segundos, de décimas, te llevarán a darte cuenta cada vez antes de lo que está ocurriendo y aprenderás a pararlo. Es decir, y empezar a construir pequeñas estrategias para poder parar todo eso que está ocurriendo. No sé si te contesto. Yo ahí... Sí, gracias. A mí me encantan también los cuentos. ¿Cómo se llama? Vaya Rabieta. Vaya Rabieta, sí. Mira, yo soy coleccionista de cuentos, tengo muchos, miles de libros, pero tengo muchos cuentos, porque me gustan mucho. Yo cuando iba a dar formación a las empresas, no iba con los manuales de liderazgo o tal cual, iba con manuales de cuentos. Llevaba cuentos. ¿Por qué traes cuentos? Digo, porque los cuentos que muchas veces los hemos escrito para nuestros hijos, para nosotros, somos nosotros mismos. Que muchas veces no hemos aprendido a resolver nuestros miedos y nuestros temores. El miedo a la luz, entonces queremos que la luz esté encendida. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el miedo que tenemos cuando somos mayores? Que no nos atrevemos en un momento que queremos dormir casi con el miedo. Queremos dormir con la luz encendida en vez de apagarlo y no tener miedo. Entonces queremos dormir con el miedo, entonces lo acunamos. Y es muy bonito porque cuando tienes que tomar una decisión, a veces es como un cuento. Es decir, bueno, ¿cómo aprendo a levantarme? ¿Cómo aprendo a saber que yo puedo, como pequeñito, a dominar a mi monstruo o a dominar mi oscuridad, ¿no?
Y los cuentos para mí me servían como instrumento para enseñar sobre todo a líderes. Eso es Sí, una... en física también existe, los mitos física se llama. Hay como pequeños cuentos para enseñar física, así que resuena. Es que los cuentos es una auténtica maravilla. Mm. En el fondo es algo que está dentro de nosotros. En la vida humana nosotros nacimos alrededor del fuego contando cuentos, que eran historias. Unas eran reales y otras nos las inventábamos pues simplemente para mantenernos unidos. Y principalmente las inventamos para describirnos quiénes somos en la vida cuando estamos viviendo. Eso es un cuento. ¿Quiénes somos nosotros cuando estamos viviendo? Una historia. Luis, muchas Sí. gracias. Jazz, también muchas gracias por la pregunta. Me gustó tu respuesta, Luis, porque tenía como yo diría que dos partes, que la primera es la del perdón y la de la aceptación, pero después también diste una herramienta concreta que me gustó, que es que hay que, en el fondo, exteriorizar eso que está pasando, y ahí está echándole un vistazo al cuento, y ahí sale que el niño, tanta rabia, le sube la cabeza que hace... y sale el monstruo de la rabia. Entonces, nosotros si bien no vamos a sacar un monstruo de la rabia, ahí nombraste, bueno, la escritura como gran herramienta para eso. A mí me ha ayudado mucho últimamente cuando estoy sintiéndome algo así, simplemente me pongo a escribir y después como que todo baja. También hay otras herramientas, por supuesto, como la meditación o la oración, pero esas tal vez, bueno, la oración sí, porque si uno le está hablando ahí uno puede sacar todo eso. Tal vez en la meditación, cuando uno está con mucha rabia, si bien obviamente ayuda a calmarlo, falta esa como parte de exteriorizar lo que dices tú. Así que muchas gracias con eso. Caro, te voy a dar el micrófono. A.K.A. Pancito con palta. El PDF del libro de Rabieta lo pueden descargar en el chat, si lo quieren tener. Ahí lo pueden encontrar donde dice Rabieta. De verdad es un libro precioso. Cuando me pregunta la gente, ¿te hubiese gustado escribir, no sé, cualquier cosa que ha escrito un premio Nobel, literatura, maravillosa, Gabriel García Márquez? Digo, no, dejadme. Siempre me han preguntado una vez, yo vaya Rabieta. Y se me quedan pensando, pero bueno, si es un cuento. Y pues sí, es un cuento, pero es el cuento de nuestra vida. Es decir, nosotros somos seres que tenemos rabietas de todo tipo. Entonces, aprender a canalizarlas es aprender a vivir y hacernos felices a nosotros y hacer felices a los demás. Así de sencillo. Entonces va Caro ahora y luego le damos la palabra para que se vayan preparando a Santiago desde Barcelona y a Elizabeth Mayor. Y en el entremés había una pregunta que llegó en el chat que también podemos hacer. Leer. Entonces, Pancito, Caro. Y aquí, hola Luis, hola Benjita, Seba y a todos los presentes. Hola. Me encanta este tema, a mí personalmente, el lenguaje, la comunicación. Y llevándolo a esto como de la infancia, me causa mucha curiosidad cómo sería tu trabajo, el que llevas tú personalmente con esta infancia amorosa, que por ahí con lo que estamos hablando, a veces nos enseñaron desde muy chica, o en mí personalmente, que la rabia, la pena, esas emociones de bajita vibración a veces no tienen mucha cabida. Y qué importancia tiene ese lenguaje verbal o no verbal, amoroso o violento, que cómo nos afecta desde muy chicos los primeros años de infancia, ya sea nuestros vínculos cercanos, familia, amigos, o también, no sé, pues, en establecimientos educacionales. Cómo podemos tener ese rol de adultos y también cómo lo recepcionamos de niños y que eso después nos afecta cuando salimos a enfrentar la vida un poquito más adultos. Eso. Mira, yo estuve trabajando, sabéis, en mi segundo libro, Educar en lenguaje positivo, el poder de las palabras habitadas. Descubrimos que realmente lo más importante, y he coincidido mucho con el Dalai Lama y con muchísimos neurocientíficos, que es la educación y el sistema educativo. El sistema educativo que estamos nosotros no es el más adecuado para crear una mente en paz, una mente en calma, porque no se enseña. Ahora se pone la inteligencia emocional. La inteligencia emocional todavía no es una mente en calma, es el camino para poderla encontrar. Y claro, le damos mucha importancia a las partes materiales del conocimiento y no damos importancia a la parte de la salud mental, que nuestro cerebro al final es el que está creando, nos crea la mayoría de nuestros problemas. Eso decía un gran neurocientífico, que lo más importante es aprenderse a llevar bien con el cerebro de uno mismo. Y cuando entramos en el sistema educativo, ahí ocurren muchísimas cosas que no están bien gestionadas desde hace muchísimos, iba a decir, siglos. Y creo que estamos con una gran oportunidad ahora, Y hay mucho movimiento.
Ya te he dicho que la inteligencia emocional forma una parte, la inteligencia lingüística forma la otra parte, la inteligencia compasiva forma la otra parte. Hay varios elementos que tienen que empezar a unirse, porque cuando tú estás en el colegio ya empiezan las diferencias. Y las diferencias pueden ser a veces por las notas, las diferencias a veces pueden ser porque alguien te acosa o porque tú eres el acosador. Y hicimos una investigación preguntando si pensaban que su hijo era el acosador. Iba a decirte que casi el 99% decían que no. Claro, no sabían que su hijo y algunos de sus hijos eran los acosadores. Uno no piensa que su hijo pueda ser. Y cuando nosotros empezamos a trabajar con los padres y sobre todo con las familias y con el profesorado y con el alumnado, preguntábamos qué era lo que deseaban. Todo el mundo desea la felicidad, no desea sufrir, pero todo el camino lleva a todo lo contrario en el sistema educativo. Y un niño con 12 años, y esta anécdota la cuento porque a mí me emocionó, porque estuvimos un año entero trabajando en el colegio, claro, llega un momento en que cada vez vas siendo más consciente de lo que te va ocurriendo en la vida y por qué te ha ocurrido. Imagínate que ese niño soy yo y que estoy delante del espejo que eres tú y él lo cuenta así, lo relata y aparece en el libro. Y yo lo cuento muchas veces porque yo le conocí el primer día hasta el último día, durante todo un curso estuve con él. Y él decía, cuando se levantaba por la mañana, ese acto de levantarse por la mañana, que es tan importante saber qué paz puedo aportar yo, si me quiero, si me perdono, él decía que cuando se miraba al espejo veía una mala persona, que veía a alguien que nadie le quería, que nunca iba a ser alguien por las notas que tenía, que oía las voces que le decía su padre, las voces que le decían en el colegio, que él no tenía futuro. Entonces, claro, él estaba totalmente abrumado porque el lenguaje que él tiene es un lenguaje interior. No hay nadie al otro lado del espejo nada más que él mismo mirándose y diciéndose, pero este soy yo. Y cuenta que él siempre hacía una cosa, porque también pues probablemente recibiría bullying y otros elementos, porque él decía, yo haría cualquier cosa por mantener contento a los demás, hasta sonreír falsamente, que es lo que hago la mayoría de las veces. Wow. Sonreír falsamente y decir, estoy bien, como mucha gente. Cuando le preguntan, ¿qué tal estás? Oh, muy bien, aunque por dentro estés destrozado. Y cuando empezamos a hacer actividades muy concretas, porque yo creo que lo que hay que trabajar son cosas concretas, pero muy sencillas. E hicimos una, que es la que cuento yo, que me gusta muchísimo, porque hicimos muchísimas, la caja de valentía, la admiración. Hicimos una que traíamos, yo trabajo con equipos deportivos de élite. Y a España trajimos algo que se hace mucho en Estados Unidos, que es que ponen las zapatillas, unas tiras a un jugador para animarle cuando está mal. Tío, eres fantástico, lo haces bien, no te preocupes. Y eso lo hicimos en clase. Y entonces, cada alumno ponía a quien quería, pues palabras o frases de cómo le veía. Y entonces él lo escribe, eso está escrito y eso aparece en mi libro. Y entonces él descubrió en esas tiras, te cuenta la anécdota, porque dije, yo contar aquello que os haya servido para cambiar. Si habéis cambiado, claro, si no habéis cambiado también lo podéis decir. Entonces dice, pues yo me di cuenta en ese momento que la gente no pensaba en mí lo que yo creía que estaban pensando. Siempre tu pensamiento provocaba, encima soy mala persona, soy un vago, el profesor, y le habían puesto que era una persona cariñosa, que era una persona amable, que era una persona inteligente, y dice, y a mí me cambió la vida ver en mis zapatillas que otros pensaban bien de mí. Y dice, y luego me di cuenta, hay una palabra que nosotros decimos ante los acontecimientos negativos, yo a veces eso se lo pongo a los directivos, habéis salido a correr, un día lluvioso y ¡pum!, tenéis un accidente, y veniste acabreados, tal cual, y digo, pues bueno, en vez de poner todo lo que habéis cabreado, decir, he tenido un accidente y poner la palabra a continuación, afortunadamente. Ese afortunadamente, ¿qué significa? ¿Qué he aprendido después de todo lo que ha habido? Si sigo con el continuum del pensamiento, llegaré destrozado, fastidiado, el coche, el nuevo, lo material, que ya me han enseñado. Y el niño dijo eso, no soy buen estudiante, como diciendo, bueno, y sobre todo en matemáticas, pero afortunadamente tengo amigos que he encontrado que me están enseñando las matemáticas. De suspender 8, aprobó todas menos una. De verse que al final creía que no valía, a darse cuenta que valía. Porque muchas veces todo está aquí. Aquí, cuando nos miramos al espejo. Cómo nos hablamos significa ese reflejo. Y el habla interior quizás sea el gran secreto del ser humano para el futuro. Si construimos un buen habla interior, probablemente el habla exterior nos cambiará. Y ayudaremos a otras personas, porque en el habla interior es donde construimos nuestra bondad, nuestra amabilidad y nuestro perdón. No la perfección. Una de las cosas que a mí me gusta hablar, y además yo con todos los chavales trabajo igual que trabajo con los adultos. Creo que son tan inteligentes como nosotros.
Entonces yo les llevaba pruebas científicas, los electroencefalogramas, el facet que leía las emociones en el rostro, pues para que se vieran que ellos tenían las mismas emociones que un adulto y que también reaccionaban de una manera determinada. Es decir, la vida es que 8.000 millones de personas somos iguales y somos arquetípicos. Lo que a ti te pasa, me pasa a mí. Yo no sé lo que estarás pensando, pero creo que si en algún momento tú y yo nos viéramos cara a cara y hablásemos, coincidiríamos en muchas cosas que nos ha pasado en la vida. Porque somos arquetípicos, es decir, tenemos emociones básicas todos. Y reaccionamos a veces, dependiendo de la educación. Yo ya he contado, ya te dije en la entrevista el otro día que duró 3 horas y pico me preguntaban cómo era mi colegio. Dije que yo era fatal en el colegio. Pobres profesores, aquellos que eran mis profesores. Yo siempre llego tarde a todo. Digo, bueno, pero tarde, pero llego. Entonces, estoy llegando tarde a muchas cosas, pero llego. No sé si te he contestado, ¿eh? Si te he contestado, me dices y... Ahí. Veo que Caro dice que sí. Justo habíamos dicho que había llegado una pregunta en el chat, pero justo la pregunta tenía que ver con eso, así que la vamos a dar por respondida por ahora. Si es que la persona que la hizo tiene otra pregunta, nos puede avisar. Entonces dijimos que ahora va a preguntar Santiago, luego Elizabeth si resolvió su tema de audio y luego José Ángel. Así que ahí así va la lista y si se animan a preguntar, se van anotando o levantan la mano. Así que Elizabeth, Santiago primero. Santiago, vamos a reactivar el audio desde Barcelona. Vale. Aquí estoy. Hola, Santiago. Hola Luis, ¿cómo estás? Es un gusto verte en persona. Te he visto en videos y muchas entrevistas y soy un admirador tuyo porque soy un lector, libro de cabecera, lenguaje positivo, que uso para hacer mi trabajo como coach del bienestar, ¿no? Y una pregunta que me gustaría hacerte es, el bienestar, al final del camino, se está considerado como una opinión que tiene la gente sobre su vida, ¿verdad? Entonces, yo te preguntaría, en base a que en la psicología positiva, ahí está la pregunta que yo la coloqué, no la he puesto, el PERMA. O sea, tú sabes que Seligman habla del PERMA. Entonces, a mí me gustaría ver cómo tú ves que el lenguaje positivo construye parte de ese PERMA, o sea, esa forma en que la gente puede comprometerse con su mejor actitud personal, con sus pensamientos, emociones, sentido de la vida y logro, que es lo que más o menos resuelve el contenido. Porque yo intento hacer coaching haciendo sinergia entre la psicología positiva con lo que tú me has enseñado a través de la lectura del lenguaje positivo. Entonces, a ver qué me das de orientación. Mira, me gusta mucho porque Martin Seligman, en su libro Auténtica Felicidad, que fue casi el boom para empezar a dar a conocer la psicología positiva hacia el año 2000 poco, lo publicó. En sus primeras páginas aparece la investigación que yo estuve trabajando para llegar al lenguaje positivo. Llegamos por 2 vías diferentes. Es el estudio de las monjas. Él también nombra el estudio de las monjas y habla, curiosamente, de la cantidad de palabras positivas, de emociones positivas que dicen las monjas que está relacionada con la longevidad. Pero no claro, con cualquier longevidad, sino con una longevidad satisfactoria, con bienestar. Es decir, que tengan reservas cognitivas, reservas emocionales y reservas físicas. Es decir, que su cuerpo, bueno, esté bien. Si no está tan bien, porque a veces pueden ocurrir cosas, que su emoción le lleve a tener un buen estado de bienestar y sobre todo la reserva de la razón, lógicamente la cognitiva, que te permita razonar, tener memoria y acordarte de ciertas cosas, porque es muy importante en la vida cómo construimos, y ahí es lo que en parte enlaza con la pregunta de Martin Seligman, el orden de los recuerdos con los que nosotros vamos a trabajar. Es decir, nosotros no nos podemos acordar de todo. Tenemos que aprender también a elegir no solamente las palabras, sino aquellos recuerdos y esas narrativas que nos pueden llevar a tener una buena historia de vida. Aquí lo de Martin Seligman se une muchísimo también con Kahneman. Que ya sabéis que me conozca también, hablo mucho de Daniel Kahneman. Daniel Kahneman es, en el año 2002 le dieron el premio Nobel de Economía, pero fue el primer psicólogo que le dieron el premio Nobel de Economía, y habla de 2 tipos de pensamiento, el intuitivo, el rápido, y el tipo lento, el reflexivo, ¿no? Es decir, que yo creo que es muy interesante leer, porque a mí es uno de los grandes científicos del mundo, casi equiparable, iba a decir, a Einstein y a otros, porque todas sus investigaciones son muy sencillas, pero muy valiosas.
Y él dice que lo que más le interesa al ser humano, fíjate, después de hablar de investigaciones, de todo lo que ha publicado, de ser premio Nobel, dice, es que al ser humano solo le interesa una cosa, es tener una buena historia de vida con un protagonista digno. Y la gran pregunta es, ¿qué es tener una buena historia? ¿Y qué es ser un protagonista digno? No, tener una buena historia es cuando yo me contemplo a mí y empiezo a serenar mi mente, empiezo a saber quién soy. Antes hablaba de la meditación. El Dalai Lama dice que está bien la meditación, pero lo más importante es la acción compasiva. Y la acción compasiva significa, por supuesto, hacia ti mismo, pero hacia los demás. Uno no puede ser feliz y buscando su propia felicidad, como dice, además por puro egoísmo, muchas veces ya sabes cómo puede hablar el Dalai Lama, si no amas a los demás, si no es compasivo con los demás. Es tu extensión, tu capacidad de expandirte hacia los demás, lo que a ti te hace ser feliz. Ahora, claro, ¿cómo encuentras eso sin caer en el egocentrismo? Esa sería la gran pregunta también de Martin Seligman, la gran pregunta que se ha hecho a la psicología. Es decir, porque muchas veces nos centramos una y otra vez en buscar cómo puedo estar yo bien, cómo puedo no sé qué, cómo puedo no sé cuántos, y de repente se nos va olvidando la acción. Aquellos actos compasivos que podemos tener con respecto a otros, actos amables, actos cariñosos, actos afectuosos, ese corazón cálido. Y yo creo que ese equilibrio viene dado también por muchos, iba a decir, investigadores, y ahí está donde yo utilizo el lenguaje. El lenguaje es como un sistema de armonía, no es de equilibrio. Nos vamos a desequilibrar con las palabras, nos vamos a insultar a veces sin darnos cuenta, como decíamos antes. A veces hasta vamos a tener tendencia a abandonar todo el camino porque se os puede volver arduo. Y el lenguaje forma parte de ese sustrato que genera esa armonía. El lenguaje te va a decir, ten paciencia. Si lo dices por decir, no vas a tener paciencia. Pero si ese verbo tener y el verbo paciencia se unen y son de verdad y habitados, como decimos nosotros, aprenderás a tener paciencia. Y te das cuenta que todo pasa y que volverás a encontrar ese estado. Y en ese todo va pasando, te estás construyendo sin darte cuenta. Porque la gente parece que quiere todo muy rápido y no, digo, tranquilos, sosegados. Entonces, bueno, para mí la unión con Martin Seligman, yo la digo directamente, fue porque coincidimos en la misma investigación en tiempos diferentes, en los mismos datos. Es algo que fue muy curioso. Yo después trasladé esa investigación, como tú seas libro de la ciencia del lenguaje positivo, a investigar neurocientíficamente, es decir, a trabajar en publicar +1 y ver el efecto del lenguaje positivo en el cerebro. Martin Seligman estableció una serie de pautas de comportamiento psicológico, sus test, bueno, cuantificable de otra manera, verificable de otra manera, científicamente de otra manera. O sea que aquí las ciencias pueden ser de... Y bueno, la unión, yo no estoy respondiendo, ¿te queda alguna duda? Para mí hay una unión estrecha muchísimo porque yo coincidí con Martin Seligman en esa investigación con dos vías diferentes. Yo me di cuenta que el lenguaje era el portador de la emoción, porque le había puesto el nombre. Sí, gracias, porque yo trabajo, creo que entendiendo tu idea, el lenguaje positivo facilita el proceso de balancearnos entre la negatividad y la positividad. O sea, que yo puedo tener conciencia y empezar a darme cuenta y empezar entre la emoción que siento, hacia dónde me quiero dirigir, y las palabras que utilice tienen un efecto importante en esa creación de ese nuevo estar, pues de esa nueva manera de regularte. Pues, entonces, bueno, gracias por reafirmarme que he comprendido y he podido sacar el provecho a este trabajo que la gente lo que busca es autorregularse. Lo que yo busco siempre, la gente va por razones, bueno, que también se han estudiado, se conecta mucho con las debilidades en lugar de hacerlo con lo que mejor tiene. Entonces, el lenguaje es lo que te ayuda ahí. Así que, bueno, gracias por tu hay una cosa que yo agradezco a Seba y a Aleja, que hacen los seminarios espirituales. Cuando habla del Dalai Lama, hablando del lenguaje, él también lo define muy sencillamente. Dice, me parece que lo he comentado antes, estemos vigilantes a cada una de nuestras palabras, a cada uno de nuestros gestos. Vigilemos. Claro, porque muchas veces tenemos gestos soeces, palabras burdas, que es un pensamiento burdo, y creemos que no. Y ahí, hablando antes de la pregunta que me han hecho con la educación, de repente, como nos tenemos que socializar con nuestros iguales, y para ser aceptados, de repente nos introducimos en un sistema de lenguaje oral, físico y gestual que no es el adecuado. O
Somos capaces de insultar, de decir, de meternos, de criticar, de juzgar, de hablar de cosas que realmente eso no tiene sentido. Y hemos ya dejado de vigilar el lenguaje. Y entonces creemos que tenemos, como tú has dicho, buenos propósitos, hasta decimos económicos, y hemos puesto valores a la empresa. Pero el lenguaje que hay detrás, en la construcción, el lenguaje es el mail, yo trabajo mucho y solo pedí a la gente que me pase los mensajes, los mails que tienen. Claro, y ahí descubres la verdadera naturaleza de lo que está ocurriendo dentro de esa persona. Lo importante no es juzgar ese evento, lo importante es que ese es el principio. Cuando estamos trabajando tenemos que saber que lo que tenemos es un principio, no un juicio. La inteligencia es la curiosidad de cómo puedo avanzar a partir de hoy con lo que tengo. Porque el pasado ya está. Si alguien necesita planear el pasado de forma diferente, que es tener una narrativa diferente, que eso también se trabaja, está bien, pero el pasado ya fue. Lo que tenemos que ver es qué compromiso quieres tener con tu futuro, qué sentido de la vida, qué propósito y cómo lo podemos conseguir poco a poco. De botones mágicos no va a haber. El Dalai Lama dice otra cosa, ya que lo he nombrado, él dice que, bueno, no son una religión el budismo. Se tiene que llevar bien con todas las religiones y tiene que ser muy armonioso. Él piensa que el valor de lo que ellos hacen es el conocimiento, el estudio, la reflexión, el análisis y la lógica. Y si lo que están descubriendo hoy no coincide con lo que decía Buda, pues lo rechazan, porque hoy. Y por eso el Dalai Lama apoya a grandes investigadores científicos de todo el mundo, de neurociencia, investiga cómo funciona. Porque las creencias están bien, pero claro, luego hay que pasar a la acción, y la acción, la verdad es que nosotros nos vemos quiénes somos reflejados. Entonces, todo empieza con el lenguaje, curiosamente. ¿Quién soy yo cuando me hablo? Y quién soy yo cuando me presento, cuando hablo en la presencia. Y ahí se descubre. Si por dentro mi intención no es sana, que eso dice el Dalai Lama, entonces, aunque hable muy bien por fuera, por dentro ya es mi primer hecho. El primer hecho de todos es mi habla interior. Pues se dice, una mente en calma te ayudará a tener el resto. Lo otro no. Lo otro ya podemos pensar de fuera, podemos poner, si quieres, velas y todo lo que demás. No, no. Mente en calma. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Gracias, Luis. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Luis. Me hizo pensar acerca de este fenómeno que se da, no sé si en Chile se da más que en otros países, pero yo como viví en Chile lo viví, en la adolescencia que digamos que hay un grupo de 10 personas y hay uno que es como más chistoso y le hace la broma al segundo y los otros 8 ríen, entonces en el balance pareciera ser que fue un comentario adecuado y creo que crecemos mucho con eso. A mí me pasó estar del lado sin yo creer que era un bully, porque me considero alguien bastante amable, me pasó estar del lado del más chistoso y hoy día me encuentro a veces en situaciones en las que me beneficio de hacer un chiste donde afecta a 1 y beneficia a 10, pero me doy cuenta, tal vez hoy día, solo con esta pregunta y respuesta, cuán potente es eso que a veces estamos tratando como de darle en el gusto a la mayoría, afectando a unos pocos, y que ese es claramente un uso del lenguaje muy... es igual de malo, o sea, que porque en papel no es algo malo, como hacia afuera. Realmente está aceptado y parece, pero nos damos cuenta que eso es la sociedad que estamos construyendo y la que no queremos. Claro, y eso yo lo digo porque cuando me acerqué al centro educativo, yo pregunté a todas las familias, decir, a los padres, a todos los alumnos, al profesorado y también, fíjate, yo a veces estoy en la Escuela de Liderazgo del Ejército Español dando conferencias a los padres y madres que están ahí preguntando qué es lo que quieren y qué estarían dispuestos a hacer. Ah, pero estamos haciendo todo lo contrario. Es como cuando estamos en ese grupo social, nos socializamos, y entonces, claro, pues si hay que insultar, se insulta, si hay que gritar, se grita, si hay que ver, somos jóvenes, tenemos que hacer, claro. De repente nos han metido en un sistema que parece que es verdadero porque tiene que ser. Y se justifica porque de repente es así. No se puede, es que hemos educado así, se ha creado ese sistema. Vamos a pensar que nosotros, que esto es inocente, la educación, o por ejemplo, cuando se habla, es que muchos jóvenes hacen fiestas, el COVID, claro, hay un sistema educativo detrás, y claro, y si alguien de repente lo justifica, bueno, es que son jóvenes, su cerebro está creciendo, sí, ya lo sé yo me dedico a la ciencia, por lo tanto ya sé que el cerebro tiene 400 gramos más o menos cuando empieza a hacer, hasta pesa 1,200, 1,300, y va evolucionando, y va generando nuevas conexiones, pero justamente, precisamente, por eso, por esa plasticidad y por ese crecimiento, la educación es tan importante.
porque le puedes dar otros elementos de valoración de la vida, otros elementos de mirada de la vida. Entonces, claro, el compromiso más importante que tiene el ser humano cuando se está hablando es el compromiso por la educación. Pero no por mantener la educación o por llegar a leyes que sean muy parecidas a las anteriores, sino por cambiar el sustrato fundamental que nos va a sostener en el futuro. Es decir, hoy en día estamos en una pandemia y necesitamos más compasión, más solidaridad, más amor. Y al final lo que estamos recurriendo es saber quién gana más dinero, en dónde estoy yo, si yo puedo aprovechar esta circunstancia para ganar más, para crear más diferencia. Y luego, claro, dirán, mi empresa tiene valores, yo también. Digo, sí, no voy a decir que no los tengáis, pero están confundidos. Ya está. No digo que no los tengáis, o no están bien aplicados. Entonces yo creo que ahí la educación es una de las claves más importantes. Porque al final nadie quiere sufrir, pero con esto se sufre. Pero sufre uno porque lo dice y uno ya se ata a su propio lenguaje. Se crea su propio nudo, ¿no? Y a veces su propia soga hacia la vida. Entonces uno dice, soy genio y figura hasta la sepultura. Y no se da una opción. Por eso he dicho antes que la muerte es un acto consciente maravilloso y que tu minuto de vida pues un último minuto narrativo. Pero te tienes que estar preparando para que ese último narrativo, esa última historia, sea una fascinante historia de muerte. Aquí ahora un guionista de cine, no, vamos aquí. Pero a mí la muerte me parece uno de los mayores temas y más importantes. Y eso lo cuento de mano directa. A mí me detectaron en su día algo que parecía un cáncer, que después no fue una historia, pero todo un año entero. Y claro, al final, como era de páncreas, pues y mi mejor amigo se murió de cáncer de páncreas, y dijo, pues ya me ha tocado a mí. Y yo reuní a mi familia, pensando que al final, pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Si era así, hasta que lo que yo tenía era una duplicidad de cáncer y en lo que se veía, tuve un año entero de pruebas, claro, yo perdía muchos kilos, que no salía, tuve una duplicidad, y esa duplicidad llevaba a una confusión a la propia tecnología. El ingeniero que lee, yo que me dedico a la resonancia magnética, a ver cómo trabaja, te lleva una confusión. Y claro, entonces te dicen todo ese proceso. Y yo ahí empecé a analizar cómo te comenta el médico, qué te dice a la familia, qué dice a los amigos. Y entonces te empiezas a tomar más importancia de ese lenguaje que hoy en día por la pandemia no tenemos, nos olvidamos y dejamos de darnos cuenta del valor de la muerte. No del valor de la vida, que hay que hablar, del valor también del amor. Porque otros padecen los seres queridos que han muerto, la desaparición. Entonces, a mí eso me parece, yo estoy muy agradecido que venga y tú y Sebas tratéis el tema de la muerte, porque es uno de los asuntos más fascinantes del ser humano. Nacemos, crecemos y morimos. Nosotros, no otros. Eso está muy interesante. Gracias Luis. Bueno, para los que están aquí, la primicia es que el de este domingo va a ser el primero, pero luego vamos a hacer 2 más, y en el último domingo de febrero vamos a estar viendo la perspectiva de las experiencias cercanas a la muerte y de la ciencia, y qué está diciendo la ciencia hoy en día sobre la vida después de la vida, como se le está llamando ya. Así que eso es lo que se viene, va a estar muy, muy bueno. Con eso entonces ya ha pasado 1 hora, así que teníamos 2 preguntas al debe. Vamos a hacer esas 2 preguntas y luego Benja nos va a hacer un cierre final, y luego, como les dijimos en el chat, vamos a hacer un sorteo. Así que para los que se queden hasta el final, que no se vayan, que vamos a sortear ahí un regalito que Luis hizo a la comunidad. Así que con eso, Elizabeth, vamos a ver si resolvió sus problemas de audio, y por último después José Ángel, para que preparen las últimas 2 preguntas. Elizabeth. Aquí estoy. Hola. Hola, buenos días. Un gusto. Hola, Luis. Bueno, de alguna manera ya has respondido mucho de lo que era la parte de mi pregunta, pero así como en lenguaje sencillo, ¿qué mecanismo tú recomiendas para ayudar a los niños que están expuestos a tanta forma de lenguaje violento que es negativo? Pero no me estoy refiriendo al niño que está en el colegio o lo que pueda recibir desde la casa, positivo no, sino al entorno. A veces que uno no controla eso. ¿Cómo uno puede ayudar un poquitín a los niños en ese sentido? ¿Qué se puede hacer? Es muy interesante, fíjate, yo creo que lo más bonito que está ocurriendo hoy en día en la sociedad, que la verdad tenemos muchos problemas, muchas complicaciones, hay personas que empiezan a pensar cosas muy parecidas. Y yo lo he comentado alguna vez, hay un proyecto en la ONU de crear contranarrativas contra el contra el lenguaje del odio, que se da en Afganistán, en China, en Chile, en Argentina, en España, en Australia, en cualquier país del mundo. Y empieza en lugares y en entornos que no son muchas veces, puede ser en casa,
puede ser en casa, por supuesto, puede ser en el colegio, pero luego existen otros entornos que están ahí, que fomentan, los incrementan y que quienes más lo padecen son los niños. Entonces, la ONU creó un programa, yo creo que es el 18 o 19 de junio del 2019, que bueno, que con la COVID ya veremos cómo se desarrolla, pero que me pareció fascinante, es cómo empezamos a crear contranarrativas y cuáles son esos sistemas de crear contranarrativas contra ese lenguaje del odio. Claro, a mí me interesaba mucho, yo cuando estaba trabajando, dando algunas charlas en la Escuela de Liderazgo del Ejército Español, les hice una propuesta. Lo que pasa es que yo no encontré financiación, porque todo esto cuesta, que es dinero, que me gustaría ir a viajar a todos los lugares de conflicto más importantes del mundo. Del Ejército Español me proponía que me podía llevar a uno de los suyos. Yo quería ir con tecnología, es decir, con cámaras para poder grabar el lenguaje, para grabar el lenguaje de los señores de la guerra y de los ambientes donde todo eso es. Pero claro, si yo no los dato, Google data muchas cosas y nos manipula y manipula nuestros sistemas educativos, que también es un sistema, Google, Facebook, Twitter, etc. Pero claro, tú imagínate, tú necesitas saber cómo puedes intervenir en un lugar donde está eso. Pero tú vas a países, yo me acuerdo cuando empezaba a hablar, y yo hablaba con militares que han estado con señores de la guerra, ¿no? ¿Cuál es el lenguaje? ¿Por qué siguen odiando y matando? Porque me lo hicieron a mí. Para empezar ya hay una frase, porque me lo hicieron a mí. Por lo tanto, su solución es que ya hubo un sistema detrás, sea en su aldea, sea en su pueblo, donde realmente ocurrieron muchísimas cosas. Isabel Muñoz es una fotógrafa española que ha ganado muchos premios, es una mujer muy, muy especial, hizo un reportaje con los niños, con el rapto, con el asesinato, con la violencia, bueno, de todo, increíble. Cómo entraban en casa, cómo se quedan sus ambientes. Claro, si tú quieres mejorar todos esos ambientes, puede ser el ambiente que tú tienes en una calle. Yo he viajado mucho por muchos países. Y claro, y vas viendo, yo me gusta perderme solo. La primera vez que fui a Nueva York, era el único blanco en el barrio de Harlem. Es decir, y yo dije, es que prefiero ser el único, no quiero ir con nadie. No pasa nada si tú vas con confianza. A otros les pasará. Es decir, y tú te vas dando cuenta todo el clima que se va creando en la propia calle. Pero tienes que conocerlo para poder intervenir. Por eso yo adoro la ciencia. Si yo no conozco, no sé cuál es el lenguaje, cuál es el sujeto, verbo y predicado, cómo empieza y cómo comienza y cómo se llega a esas personas. Entonces hay que crear. Entonces, una de las cosas que nosotros empezamos a crear en el colegio son las... ¿cómo se llama esto? Las listas de comprobación o listas de verificación como los médicos. En el aula empezamos a crear listas de comprobación para saber cuál era el lenguaje que deseábamos tener y el lenguaje que escuchábamos. Y luego hicimos listas de observación. Algo que parece una tontería, pero que no lo es. ¿Por qué te enfadas? ¿Por qué me enfado? Sí, en clase a veces, ¿por qué gritáis? Pues empezaron a analizar y no había ninguna causa de enfado, era simplemente porque se elevaba el tono de voz. Y cada vez que iban elevando el tono de voz los propios chavales, con 12 13 años pensaban que estaban enfadados y entonces ya se enfrentaban. Y entonces sí que pasaba un enfrentamiento. Entonces, claro, si tú tienes una observación, la ciencia parte de una observación, de una hipótesis, vamos a ver qué podemos tener. Averigüemos en los barrios de México. Yo cuando estuve en México me fui solo. Me decían, ¿pero cómo te vas solo a los barrios? Hombre, intento que haya un poco de luz. Pero bueno, ¿me puede pasar algo? Sí. Pero si yo no escucho a la gente, si yo ya voy con mis amigos, que te invitan a las conferencias, que fantástico, todo muy bien, te olvidas de las realidades. Y las realidades hay que conocerlas, no hechos. Cuidado con la realidad y con los hechos que son muy diferentes. Y hay que aprender a diferenciar. Entonces, hay que conocer las realidades para poder intervenir en ellas. Y luego, yo también considero que hay que tener esa paciencia, esa paz interna, porque no lo vas a poder solucionar a la primera. No te puedes angustiar porque si no te vas a desanimar. Y lo que se va a caer va a ser en el cabreo, en el enfado, en la ira, en la violencia, en la revolución, digamos, que uno quiere tener en vez de buscar la solución. Y entonces te despistas que la solución pasa por escuchar qué gesto, qué palabra, que se ha dicho, que se ha escrito y cómo ha reaccionado un chaval. Yo eso lo aplico, y con esto termino, en deporte mucho. Yo que trabajo con muchos deportistas de élite, lo que hago es observar eso. Voy a una cancha, observo todos los entrenamientos y cómo un gesto de un jugador o de un entrenador hace que de repente los dos bases choquen y durante 3 minutos, cuando saben que tampoco es real, yo lo grabo y todo eso, no metan ni una sola canasta durante 3 minutos. El peor del equipo fue el único que metía. Los otros 11 no metían ni una. El ambiente que se genera por algo, si no lo observas, no lo puedes corregir. Y la corrección pasa por la observación. La observación, análisis, estudio, trabajo serio, científico, para aportar soluciones que de verdad sean valiosas.
Soluciones intuitivas vienen cuando ya tienes mucho conocimiento. Si no hay mucho conocimiento, la intuición te va a llevar al agotamiento. Qué bueno. Gracias, Luis. Y con eso vamos entonces a pasar, ahí está Elizabeth dando gracias con su nieto, ¿Sí? Qué lindo ahí. Por cierto, una pregunta antes. Mi nieto cumplió ayer 19 años. Wow. Mi nieto cumplió 19. O sea, Benja, tú puedes haber sido casi mi nieto. No te lo quería decir otro día, pero casi mi nieto. También se deja barba de vez en cuando. Rubio, pelo largo, bastante más alto que yo, que es fácil ser más alto que yo. Ojos azules. Digo, bueno, ¿qué se le va a hacer? El nieto ha salido mucho más guapo que... Y lo pueden ver en la serie Vikingos en Netflix. Vamos a terminar entonces con José Ángel. Está por ahí. Ya tiene audio. José Ángel entonces va a cerrar la última pregunta del día de hoy y aprovecho desde antes si tenían preguntas. Vamos a seguir colaborando con Luis a futuro con más actividades. Así que José Ángel, ¿sí? Decir que José Ángel va a estar liderando un taller el día, ¿qué día se va? Último sábado o el 22, ahora nos puede decir José Ángel, pero creo que es 2 sábados más, un taller. Sí, a la fecha no me acuerdo, es el 20... Ahí después de la pregunta yo saco la información. Vale. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas, Luis, saludos desde Bilbao. Hombre, ha hecho ser modus. Arracha León, bye. Mira, yo tengo una duda, ¿vale? Sí. El ser humano es un animal racional, racional, y tiene precargada en su cabeza o en su mente, como decía Jung, en ese inconsciente colectivo, una serie de herramientas que en su día venían bien para salvarnos de peligros, como son... José Ángel, te perdimos. Te quedaste un poquito pegado. ¿Puedes volver? Te quedaste en el inconsciente colectivo de Jung. Sí, bien. Se quedó parado. Bien. Ha sido Jung desde el más allá. Bueno, a lo que iba es que el ser humano tiene una información precargada que en un momento de su historia genética pues le ha venido bien para sobrevivir como especie, ¿de acuerdo? Que son el miedo, la violencia, todo esto de lo que ahora nos parece que tenemos que evadirnos. La pregunta es si hasta qué punto estamos condicionados por esa memoria precargada de esas emociones que son primigenias o primitivas incluso, hasta qué punto nos condiciona eso en un porcentaje, si tuvieras que decir una cifra del 100% de nuestro libre albedrío. Y luego, que comentabas en el caso de las circunstancias de personas o zonas de conflicto, también, ¿qué diferencias ves, claro, entre el condicionamiento racional de personas que no están sufriendo un trauma, como puede ser un shock postraumático en una zona de guerra o en una zona de conflicto bélico? Claro, es muy sencillo desde el punto de vista occidental acudir a una zona de conflicto y ver todo en perspectiva, pero yo entiendo o veo que desde tu punto de vista, poniéndote de forma empática en el pellejo de las personas que tú puedas entrevistar para un estudio, tiene que ser muy complejo discernir lo que está bien y lo que está mal, ya no desde tu punto de vista, sino desde el punto de vista de ellos, porque los condicionantes que ellos tienen de alguna forma oprimen su libre albedrío. Es lo que te quería consultar. Interesante. Mira, hay una autora que es Svetlana Sievich, que la he recomendado muchas veces. Yo siempre hablo, Premio Nobel de Literatura, compatriota nuestra, porque nuestra familia también es bielorrusa. Ella ganó en el 2015 el Premio Nobel y tiene 5 libros, entre ellos Chernobyl, que sobre la serie que está basada en Chernobyl, pero hay uno que es La guerra no tiene rostro de mujer, y en la introducción ella habla poco, hace entrevistas a muchísima gente, y dice, para saber la verdad, voy a dejar que hablen sus sentimientos. Es la historia de los sentimientos de las personas. Ahí es cuando hay más verdad, cuando lloran, cuando sienten, cuando padecen. Lo demás puede ocultarse, pero de repente cuando empiezan a hablar de los sentimientos, de repente empiezan a aparecer ciertas verdades. El dolor, la pérdida, la muerte, la superación, el poder ayuda, el perdón. Yo siempre recomiendo, más que el primero y el segundo libro, que todo el mundo le gusta mucho, el primero para la ciencia, el lenguaje positivo, porque se introduce, les recomiendo el tercero, que es el lenguaje de la felicidad. No sé si es el título más acertado de todo el mundo, pero sí que es un manual de vivir donde recojo muchísimas experiencias de muchísima gente hablando de lo que realmente es felicidad en situaciones complejas.
situaciones donde parece que es inconsciente colectivo que está, que ha venido, que son las emociones básicas, que esas emociones básicas, ten en cuenta que son reacciones del cuerpo, ¿no? Por lo tanto, el miedo es una reacción del cuerpo, la violencia ya no es una emoción. La violencia ya es un acto del sentimiento que me lleva a responder ante el miedo con un acto violento, hacia mí mismo o hacia otro. Por lo tanto, ahí es donde podemos parar. Barbara Fredrickson, perdona que hable a veces de contextos o científicos, Barbara Fredrickson está proponiendo siempre cambiar las emociones, y ella habla ya de 10 emociones diferentes. Es decir, lo mismo que la vida nos ha llevado a tener 5 emociones básicas, que es lo que dice Polekman, y trabajar sobre ellas, también podemos cambiar. Es decir, que lo que creemos que fue, y es verdad que hay un inconsciente colectivo, genéticamente se transmite, por lo tanto, ahí está, también fue un invento de reacción ante los acontecimientos que ocurrieron. Es que ahora ocurren otros acontecimientos. Y por eso necesitamos, en ese sentido, muchas veces hablo del Dalai Lama y me parece que yo voy a ser budista, al final me voy a poner calvo como tú y me vestiré de naranja y me pondré, porque claro, necesitamos empezar a buscar nuevas razones, nuevas lógicas para poder entender quiénes somos y cómo podemos reaccionar ante el mundo. ¿Sí? Porque entrenarse en la compasión, en la bondad, en la amabilidad, en el corazón cálido, el corazón afectuoso, lo podemos hacer porque también está en esos originales, que es lo que hablábamos antes, que cuando mirábamos a un niño le besábamos. Y había otros que era la violencia, por supuesto. Pero hemos elegido como seres para sobrevivir más el amor, la bondad, el beso, la caricia. Pero lo otro nos acompaña en el viaje. ¿Qué hacemos con eso otro que es compañero de viaje? Que es lo que la pregunta siempre, que está parte del inconsciente. Pues empezar a construirlo, y pues hablamos desde el sistema educativo, empezar a buscar otras formas de reaccionar ante las emociones para construir una buena historia de sentimientos. Por eso recomendamos Jasbir Sirich, porque es ver esos sentimientos desarrollados en situaciones, lo más duro es una guerra. Perder a tu hijo, ser en un momento dado judío y de repente pues meterte en un gueto, y en ese gueto podías morir o ir a un lugar donde te iban a matar. Y ver cómo una madre pide ayuda a alguien que pasa por fuera, que yo lo cuento, y a mí son historias de amor maravillosas, y que alguien me dice, pues si te doy tanta pena, ayúdame, porque hay que saber pedir ayuda. Una de las claves del ser humano es dar y recibir, dos juntas. No todo el mundo puede. No todo el mundo parece maravilloso, no todo el mundo es Yoda o el Dalai Lama, no todo el mundo es fantástico. También tenemos que aprender a pedir ayuda. A ser sinceros, cuando alguien se acerca y pasa por delante del gueto, esa historia la cuento yo, y de repente dice, qué pena me da tu hija que estáis ahí. Y toda la madre va y le pide ayuda y dice, si tanta pena te doy, ¿por qué no me ayudas? Es una buena frase cuando estás trabajando terapéuticamente. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas de mí? Entonces, claro, cuando le dice, salva a mi hija, entonces hablan y al final vienen a buscar a la niña se la llevan y se la llevan a un lugar, y esto yo creo que es el aprendizaje más importante de la vida, son las elecciones que hacemos con los sentimientos. Esta niña llegó a un lugar, un caserío, como le llamaríamos aquí en el País Vasco, un lugar donde había una familia con 3 o 4 niños, ahora no me acuerdo, que había acogido a esa niña judía, que no la conocía de nada. Pues si el amor no es expansivo, no sirve. Tenemos que tenerlo muy, muy claro. Será otra cosa, pero amor ya lo veremos. Entonces, acoge sabiendo que acoger a esa niña era la muerte para ella y para todos sus hijos, si los alemanes lo descubrían. Y primero matarían a todos sus hijos delante de ella, luego matarían a la niña y luego la matarían a ella. Entonces dice, ese acto de amor, ese acto donde reconvierto mi emoción de miedo, no en violencia, sino en acogimiento, en dulzura y en calidez. Y la niña contaba, y esto para mí me parece fantástico, que lo que hacía ella, porque claro, no es solamente acogerte, sino cómo te estoy tratando cuando te he acogido. Y era que si besaba a todos los niños, me besaba a mí igual que a todos sus hijos. Si acariciaba a todos, a mí me acariciaba igual que a los demás. Si vestía a todos igual que a todos los demás. Si daba a todos igual que a todos los demás. Entonces, claro, a veces se nos olvida que esa realidad también es un invento nuestro, que la podemos elegir. Cuando estamos trabajando, y a veces se trabaja terapéuticamente, se trabaja psicológicamente, se trabaja filosóficamente, se trabaja espiritualmente, tenemos que darnos cuenta que nuestro trabajo es cómo cambiamos la mirada de nuestro corazón. Es metáfora, pero es la mirada de nuestra inteligencia hacia el otro. Y el esfuerzo de saber que, aunque podemos perder todo lo que tenemos, lo que más queremos, si de verdad hemos descubierto que amamos, que somos altruistas, la entrega será igual que entregas a la persona que más quieres, en este caso a tus hijos.
Entonces, claro, enseñamos cosas muy contrarias. Y la educación nos enseña la diferenciación, este vale más que el otro, este es de este color, este es de esta raza, este quiere este dinero. Entonces empieza a venir una serie de acciones de universidades, de escuelas de negocios, que te enseñan ciertos valores en contradicción de los valores más importantes que podemos encontrar en situaciones más complejas. Pues te decía, si vas a entrevistarte con los señores de la guerra o con lo que está haciendo, tu mirada tiene que ser mucho más amplia. Ver los sentimientos, no una mirada de juicio, porque entonces no vas a ver. Estás juzgando antes de entrar. Y juzgar antes de entrar, yo creo que ya lo que está haciendo es nublar tu mirada, nublar tu inteligencia. A mí me gusta que la inteligencia, dentro de lo que cabe, pues pueda estar más lúcida. Digo que el lenguaje es el talento para la luz. Gracias. Gracias, José Ángel, también. Corroboré la fecha, entonces es el 27, sábado 27 de febrero. Pido ahí a José Ángel, la próxima semana va a salir el afiche. Se lo prometí pero estoy con mudanza de departamento, así que la próxima va a salir. Este no va a ser un pregunta y respuesta, sino que va a ser un taller derechamente. Ya vamos a mandar más información sobre eso. Antes de cerrar, ahí les va a aparecer una preguntita. Como es primera vez, si nos pueden responder ahí, qué les pareció la duración de la actividad. Si pueden responder por mientras que yo voy sacando, y así sabemos para la próxima si hacerlo más corto, más largo. Perfecto, por lo que vemos, perfecto. Nosotros calculamos entre 1 hora, 1 hora y media, porque de ahí vamos viendo, parece que está perfecto. O corto, a nadie le pareció largo, así que está buenísimo. Gracias a Luis, con eso ya tenemos suficiente información, viene el tiempo. Y aquí la ciencia. Bueno, ahí pueden ver, solo yo podía ver la respuesta, ahí pueden ver que es muy bueno ir sacando feedback instantáneo, una de las cosas más potentes que tenemos hoy en día, la posibilidad de tener feedback. Se hace corto, dice Eliana. Con eso voy a compartir entonces, porque Luis nos regaló vamos a hacer un sorteo, porque Luis nos hizo un regalo muy lindo a la comunidad. Para todos los que estamos aquí son 95, así que no se vayan. Si salen no van a poder participar, van a poder verlo repetido. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, ¿estáis mostrando la votación? Sí, es que ahí quería mostrar entonces. Voy a mostrar un poquito, mira, voy a mostrar yo un poco, luego hacemos el sorteo, y luego después del que gane ahí, Luis va a dar un pequeño resumen de qué se trata. Pero aquí lo pueden buscar en palabrashabitadas.com, que es la página de Luis, porque obviamente va a haber un ganador, pero van a haber 93 o 94 interesados. Desarrolla en ti el poder del lenguaje positivo. Aquí hay bastante más información, aparece más información de Luis, su charla, lecturas. Tiene acceso al material por 1 año. Aquí voy a ir entonces al detalle que está por aquí. Entonces descubre el poder del lenguaje positivo en 8 semanas, soporte por email, acceso durante 12 meses, sesiones cada 21 días en directo con Luis, con todos los módulos. Aquí está toda la información. Así que para el que tenga interés lo puede ir a buscar después. Luis también nos va a hablar, pero ahora vamos a pasar a la parte entretenida. Entonces, ¿tenemos cuánto? Benja, ¿me ayudas? Que yo no veo. Somos 95, ¿verdad? De los cuales, bueno, si salgo yo, tú o Luis, lo hacemos de nuevo. El único requisito, eso sí, es que quien gane tiene que hablar. Si no tiene cámara no importa, pero por lo menos tiene que recibirlo y decir aquí estoy, para que sepamos que lo recibe. Entonces, ¿cuál es la manera que lo vamos a hacer? En el Zoom hay cuadraditos, y yo tengo 50 cuadraditos. No sé si, bueno, no lo van a poder ver, me van a tener que confiar. Entonces el número que salga, yo voy del 1 al 50 y vamos a elegir el número que salga o en la página siguiente. Así que, y bueno, va a tener que ser 100 por un tema de que Zoom te muestra cada 50. Así que 97, 98, 99 y 100. Ya, así que vamos a darle a la vuelta a la ruedita, a ver aquí, si lo pueden... Ahí. Está un poco pegoteado y lento, pero es parte de, va a salir el número. ¿Está bien? 34. ¿Les aparece? ¿Qué salió? ¿El 34 les parece? Está saliendo en diferido, pero sale. A ver si les apareció. ¿Sí? Sí, apareció. Ya. Entonces ahora voy a dejar de compartir. Y para hacerlo, si pueden poner todo su cámara también, así que lo voy a hacer de manera muy, muy honesta para que lo vean. Voy a sacar un pantallazo a mi imagen y la vamos a compartir. Y todos juntos vamos a buscar el número 34.
que está, denme un segundito, con el Benja, una de las cosas que más nos gusta es lo entretenido. Si no tiene cámara, igual aparece el nombre. No, pero Santiago, si estás con cámara. A ver, aquí, ¿se ve la imagen? Sí. Ya, entonces, de Vicky siendo la número 1 y Claudia siendo la 7. 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Claudia 7, Rita Yáñez 14, Miriam Campos 21, Matilde 28, 35, al lado, ¿qué número era el que ganó? 34, ¿no? 24, no me aparece el nombre, pero alguien que está en la cama. Benja, ¿la Buena encuentra, suerte, ¿no? trajo la cama. Ah, A ver si dejas de compartir y activamos el audio, o si puedes escribir por... aquí, Angélica, Angélica, levántate de la cama. A ver, Angélica. Te vamos a ver el audio. Te voy a activar el audio, ahí está. Angélica, entonces, a ver. Es tu día de suerte, Angélica, tienes que activar el micrófono, eso sí. ¿Se nos durmió? No, ahí está Angélica, pero Sí, tiene que activar el micrófono. O si te aparece un mensajito, apretarle el botón azul. Ahí. Aló, hola, no te puedo creer. Felicidades, Angélica. La primera ganadora de este concurso. No, cagás frío. Y Angélica, luego después... ¿Y qué hago? Ya, ahora Luis nos va a dar entonces un poco de información. Eso nos va a decir Luis qué tiene que hacer Angélica y de qué se trata. Yo lo dije muy en básico, pero ¿de qué se trata el curso? Bien, os explico. Bueno, el curso... ¡Uy, qué atroz! ¡Qué vergüenza! ¿Por qué? Porque estaba acostada, metida debajo de la sábana. Pues no te preocupes, mira, te ha tocado y te estamos viendo todos y estamos muy agradecidos que estés ahí, o sea que fantástico. Mira, para todos que estéis escuchando, bueno, es un curso online que se ha hecho ya durante muchísimos años. Inicialmente tiene unos 30 y tantos vídeos con actividades para aprender el lenguaje positivo, como una introducción y poder ponerlo en marcha. Te aseguro que lo ha comprado entero Repsol, el Banco de Bilbao lo compró el año pasado. Este año lo hemos sacado en plan privado, este año en plan sencillo, y se tiene un acceso, dura 8 semanas, pero el acceso va a ser durante un año, y durante ese año yo voy a tener con las personas que se apunten a ese curso, pues unas 15 sesiones de encuentros, como hemos hecho hoy, de preguntas y respuestas. Eso es lo que vamos a hacer. Luego tengo otro, que es el Premium, que es donde ya lo que yo hago son masterclass de 2 horas. También tienen acceso al curso online, al grabado, pero ahí ya van a estar presencialmente conmigo. Gente, es un poco mucho más reducido, en el cual me están... Y yo de gracia, realmente. Dime, Angélica. No te digo. A ver, algo pasó con el audio. Un segundo, Angélica. ¿Ahí puedes activar de nuevo? No, justo se echó a perder el audio. Ahí Benja envió el... No, me lo enviaste a mí, Benja. Te lo envié a ti, perdón, va. Muchas gracias, muchas gracias. De nada, te ha tocado. Es la rueda de la fortuna y la fortuna nos toca a todos. O sea que durante un año nos vamos a estar viendo por lo menos cada 21 días seguro. Así que buenísimo. Angélica, no sé si ¿tiene nuestro WhatsApp o no? Angélica, ¿tiene nuestro WhatsApp? ¿O nuestro correo? Para que nos escriba, porque así para poder mandarte toda la información. Queda grabado, ahí, bueno, por mientras nosotros empezamos, ahí Angélica, quédate en el Zoom y te ayudamos. Empezamos a despedir a todos los que se sumaron. Se me olvidó compartir una... ¿Sí, Luis? Compartir una cosa nueva que lo hablaba hoy con mi mujer, porque sabemos que tenemos mucha gente que está ahí en Latinoamérica y muchas veces no tienen todos los recursos para acceder a los cursos que nosotros damos, que bueno, los preparamos, los trabajamos y estamos, y vamos a crear una sección de becas, es decir, vamos a intentar, pero con una condición para el que quiera acceder a la beca, que será del 50% del coste de cualquiera de los 2 cursos, la beca, y serán elegidas entre las personas que nos escriban. Por lo menos intentamos dar 10 becas, que eso
Pero hay una condición que es la que me encanta a mí poner, que nos escriban una pequeña narrativa de su vida, aquello que consideren importante en su vida, que nos quieran contar, o por qué creen que lo necesitan. De esas primeras narrativas, de esas 10 primeras narrativas que nos lleguen, nosotros los becaremos al 50% del curso, porque nos han solicitado mucha gente y nos dice, bueno, es que en Latinoamérica los costos, yo lo entiendo y bueno, creo que todo lo que podamos hacer y que esté en nuestra mano, en la mano de nuestro equipo, de toda la gente que trabaja conmigo, pues vamos a becar. Pero escribirnos una narrativa breve, no hace falta que sea larga, y la elegiremos. Entre esas 10 primeras que lleguen, pues probablemente sean las que sean afortunadas, pero si hay alguna más y nos llama la atención, pues no os preocupéis que también estaremos ahí, porque creo que bueno, que os lo merecéis, ¿no? Yo saben, Benja y Seba pueden contar conmigo siempre, en cualquier momento, en cualquier lugar. Cuando me llamen saben que yo voy a estar ahí, que el conocimiento que yo tengo lo puedo poner a disposición, el conocimiento arreglado, trabajado, que es lo que Angélica va a recibir, otras personas que ya es todo muy estructurado, son más horas de trabajo. Es otra historia que, bueno, que está ahí, es lo que yo hago con mis libros, pero contar conmigo siempre. Yo me lo paso bien, creo que se puede construir un buen futuro y que no podemos caer en el desánimo. Ya sabéis, algunos que te hablaban el otro día venía en tu cumple, ¿te acuerdas que te decían lo importante que este es un camino largo y que no hay que desanimarse? Yo oí algunas de esas felicitaciones que te daban, porque la vida es muy larga y pasan muchas cosas. Para que no nos desanimemos, lo más bonito es crear comunidad. Cuando estemos mal, pues preguntar. Esto es como la historia que os he contado de la niña judía que su madre pues, le preguntó, ¿la puedes salvar? Pues sí, pues qué fantástico, porque así se salvan vidas, se salvan personas y se salvan muchas cosas. O sea que preguntemos, hagamos y contar conmigo en todo lo que podáis y en todo lo que yo os pueda ayudar. Muchas gracias. Mi página me ha escrito mi mujer porque soy muy despistado, donde también me podéis enviar es hola, de hola, @palabrashabitadas.com. Hola, @palabrashabitadas.com. De todas maneras, cuando tengamos te gané, Benja, cuando tengamos la repetición, la vamos a mandar, probablemente la vamos a tener mañana, la vamos a mandar y ahí con eso mandamos la información de la página web y de todo. Y ya estamos trabajando con Benja, les decimos a los que quedan aquí que estamos trabajando una mejor manera que el grupo de WhatsApp para comunicarnos, para ir subiendo toda la información, pero eso ya vendrá en unos meses, en un tiempo más, pero ya nos estamos poniendo en campaña para hacer de alguna manera una plataforma para la comunidad, para encontrarnos todos, que no sea el grupo de WhatsApp. No significa que el grupo de WhatsApp no deje de funcionar, pero para tener un hogar digital de todos. Con eso, entonces, yo quería mostrarles solamente, bien breve, el próximo preguntas y respuestas de la próxima semana. A mí no me aparece, ¿lo pueden ver? Sí. Perfecto. Sí. Sobre la hipnosis y que no lo puedo ver, ya se me olvidó de qué era. Hipnosis y, ¿qué más sale? Las ondas cerebrales. Las ondas cerebrales. Porque Ariel vino de una charla cortita el otro día y quedaron muchas preguntas, así que el próximo sábado a la misma hora, esta misma modalidad que hicimos con Luis, probablemente sin un premio, a lo mejor vamos a ver si conseguimos uno, pero eso, así que le damos las gracias a todos, ahora todos van a poder activar. Sí, antes, para decirle a Angélica que nos escriba un correo o un WhatsApp para después coordinar la entrega del regalito. Eso, Angélica. Nos puede escribir ahí, a ver, por cualquier vía, por Instagram, por WhatsApp, por email, por donde encuentres, nos escribes. Como podáis encontrarnos. Para ayudarte. Así ya, con eso sacamos la foto final. Eso. Saquemos una foto y activamos los audios para que escucharnos todos los que estamos aquí. Si pueden ponerse a la cámara los que puedan para que aparezcan en la foto. Así que entonces, a la cuenta de 3, 2, 1... Ahí estamos.
Gracias, y ahora entonces pueden activar su audio, va a ser un poquito un caos. Su palabra. Muchas gracias. Gracias. Hermoso. Se pasaron. Gracias. Gracias. Gracias.